Y, Listo, ahí ya estás grabando, ya te hice hospedador. sí, sí. Y yo tengo que admitir a los que lleguen, a los participantes que faltan, que aparecerán acá. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, acá estamos, vamos a comenzar. Venimos haciendo un proceso muy lindo, la verdad que este año, a pesar de las circunstancias tan insospechado, tan, no sé calificarla de ninguna manera, porque como todas las situaciones tendrá sus escondidas un montón de riquezas, ¿no? Que se convierten en desafíos. Pero hemos ido con la reunión del clero en esta modalidad virtual haciendo pasos. Recuerdan que comenzábamos después de marzo, ¿no es cierto? Los primeros encuentros fueron un compartir en nuestras zonas, en el campo territorial, compartiendo cómo nos sentíamos, cómo habíamos recepcionado este tiempo de aislamiento y bueno, y la pandemia que había provocado la situación. Después pasamos a un segundo momento y nos reunimos por grupos por edades, en los cuales en esos momentos bueno, fuimos compartiendo cómo habíamos respondido a la situación, no cómo nos sentíamos, sino qué acciones habíamos realizado pastoralmente. Y fue muy rico que los grupos por edades fuimos viendo, bueno, cómo fueron estas acciones y desafíos pastorales que fuimos respondiendo. Ahora estamos en el tercer momento, que es, bueno, ¿qué pensamos? ¿No? ¿Qué sentimos fue el primero? ¿Qué hicimos el segundo? ¿Y qué pensamos en este tercer momento? Y para pensar, seguramente cada uno ha hecho su reflexión sobre muchos puntos, pero distinguimos cuatro temas que fueron los que fuimos caminando, que fueron surgiendo de las mismas charlas en los grupos previos. Dos temas muy enfocados a lo social, y dos temas más enfocados a acciones más propias de nuestro trabajo intra, intraeclesial, digamos. Eh, Ahora vamos a estar en nuestro cuarto momento y le agradecemos a Cristina que nos dé una mano. Cristina, la verdad que estas charlas que tuve con vos previas fueron buenísimas, tuvimos charlas interesantísimas, larguísimas. Yo le había llamado por teléfono a Augusto Zampini, y en su momento le pregunté, che, ayúdame a pensar un poco, a ver quién nos puede dar una mano para reflexionar. Y me dijo, Cristina Calvo, Cristina Calvo. Así que bueno, te llamé y vos inmediatamente respondiste con entusiasmo, así que te agradezco mucho. Si yo les tengo que leer el currículum, que ya se los mandé, son 4 páginas, pero solamente hacer una corrección que dice, porque en el flyer que les mandamos dijimos que era licenciada en economía, licenciada en sociología, pero ella es, es a doctor in human behavior and economic and social. O sea, ella es, en castellano, doctora en economía del comportamiento y sociología económica, magíster en gobernabilidad y desarrollo humano por la Universidad Abierta de Cataluña. Bueno, y después ella participó en la mesa del diálogo argentino, con lo cual tiene una rica experiencia. Así que bueno, gracias Cristina. Y bueno, acá estamos, ya comenzamos, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Cote, y la verdad que muy contenta de compartir este espacio de reflexión, de diálogo. Me gustó mucho ahora, ¿no? Digamos, un poquito visibilizar la trayectoria que vienen haciendo y que, bueno, también que me hayan invitado en este momento del pensar juntos, porque el contexto pandemia, post-pandemia, justo le decía a Cote que hace un par de meses empezábamos a hablar de la pospandemia. Ahora con la intermitencia, con la segunda ola en el norte del mundo, creo que vamos a tener una pandemia prolongada, por lo cual vamos a tener algunas acciones recurrentes, algunas acciones que esperemos que sean lo más innovadoras posibles. Y de algún modo, como para compartir la reflexión, me guío así por el método del ver, juzgar, actuar, siempre en el ver tratando de mechar luces y sombras, ¿no? También de ver positivamente las acciones buenas en el medio de lo negativo. Hay algunas preguntas que todavía no tienen respuesta, ¿no? Cuando decimos, ¿saldremos mejores? Y bueno, es una pregunta abierta. O cuando se dice también,
bueno, el COVID nos pegó a todos por igual, ricos, pobres, y bueno, la verdad que sí, estamos en el mismo mar, pero algunos estamos, no sé, algunos están en transatlántico, otros están en barcos, otros están en una canoita, y es un poco uno de los primeros puntos del ver, ¿no? Que son más de 40 años de una globalización asimétrica, desenfrenada, muy injusta, donde el COVID pone en evidencia una cantidad de incoherencias, hipocresías, y yo voy a poner algunos ejemplos muy concretos. A mí, digamos, el inicio del COVID me agarró en Italia. Yo fui en septiembre, fines de septiembre del 2019, a dar una mano hacia una ONG digamos, a nivel internacional, el movimiento de los focolares trabaja todos los temas de construcción de paz, migraciones, que llaman New Humanity, y bueno, se dio la posibilidad de ir a dar una mano, y después estando allá, bueno, Augusto me enganchó para todo el trabajo del dicasterio, después para Economía de Francisco, y en febrero, cuando la cosa se puso bien complicada, como ya estaba haciendo todo online, decidí volver a Argentina, porque siempre cuando las cosas están difíciles, mejor estar en la tierra de uno. Y bueno, por supuesto que seguí colaborando online con todo lo que estaba haciendo allá. Y el 21 de marzo, o sea, último día que se cerraban las fronteras argentinas, entré, y eso me permitió durante el mes de febrero también empezar a visualizar algunas cuestiones muy dramáticas, ¿no?, que se daban en el norte, los países del norte, y que visibilizaban algunas señales, ¿no?, de la cultura de la muerte, de la destrucción del estado de bienestar, de la sociedad de bienestar, el efecto de todos estos planes de austericidio que se le impusieron a los países después de la crisis 2007-2008, donde la variable de ajuste fue siempre la mayor vulnerabilidad, sectores de salud, de educación. Así que bueno, primero voy a en este ver de señalar algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las sombras. Primero, esta cuestión de los servicios esenciales, no solo en Argentina o en América Latina, sino en el norte. Los así llamados servicios esenciales son los peor pagos del mundo, ¿no? Enfermeros, médicos, personal de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, digamos, en términos también de higiene, salud, frente al descontrol de la globalización, la economía financiera, la financiarización de la economía. Después en el juzgar me voy a detener un poquito más, donde justamente la brecha de ingresos es un escándalo. Otra cuestión es que las bolsas y los mercados, la verdad que sufrieron muy poquito al inicio de la pandemia, se registraron algunas bajas, es por eso que en el mar las barcas son muy diferentes, ¿no?, de quien va en un transatlántico, y que perdieron muy poquito porque rápidamente el mercado especulativo se reacomoda, y viendo algunos sectores, ¿no?, del mercado o de empresas que estaban perdiendo, la economía especulativa compra a precio muy bajo, y se produce una nueva carrera especulativa porque se dice, bueno, a ver si nos perdemos la oportunidad de comprar algo, ¿no es cierto?, que está a un precio bajísimo porque ha sido afectado por la pandemia, pero después cuando esto se recupere podemos hacer grandes diferencias. Otro tema es justamente la cultura de lo superfluo, ¿no?, del hiperconsumismo, que digamos, ha sido evidente en estos años, pero se manifestó frente a las necesidades. Les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando empezamos a ver la necesidad de que todos los chicos y los docentes rápidamente
pasaran a una digitalización de la educación, porque lo presencial no se podía llevar adelante, lo que era la asimetría o la injusticia en el acceso, ¿no? En el acceso a Wi-Fi, a Internet, al hardware, ¿no? A celulares, a laptops. Y esto, por ejemplo, en la India, y eso, bueno, justamente estando en esta ONG, rápidamente tratamos de ver cómo también en países donde los problemas también de las desigualdades son muy marcados, en India se detectaron alrededor, fíjense, de 500 millones de celulares inactivos. No les digo inservibles, inactivos. Ustedes saben que India tiene ese gran contraste de pobreza, miseria, lo sabemos muy bien. Bueno, ahí hay explicaciones culturales, de castas, pero hay una porción que está dentro del primer mundo de la informática, donde sea desde el punto de vista de artístico, ¿no? De haber pasado parte de las filmaciones, del cine de Hollywood a India, están las grandes firmas también de fabricación de tecnología. Bueno, en este relevamiento, porque están todos identificados con número, había 500 millones de esos que se guardan por las dudas, ¿no? Cuando uno cambia el celular, en general trata de hacer el backup, pero por las dudas que me quedó algún dato, bueno, había 500 millones de celulares totalmente inactivos. También en nuestro país, ¿no? Los chicos necesitaban quedarse en sus casas y, bueno, varias de las acciones que hicimos dentro de los comités de emergencia que todos armamos en nuestros barrios, una de las cuestiones era tratar de entre nuestros amigos, conocidos, familiares, que tuvieran algún smartphone en desuso, que lo quisieran poner en común, y después hicimos campañas, ¿no? Campañas de recaudación de fondos para comprar paquetes de datos para los lugares donde los chicos no tenían Wi-Fi, al menos pudieran vía datos acceder, por supuesto, en condiciones de una gran desigualdad, de una gran asimetría y diferencia, pero, digamos, de qué modo rápidamente tratar de incluir lo que no se pudo, digamos, incluir, o de justamente la globalización excluyente hizo que muchos quedaran afuera en todos estos años precedentes. Las cuestiones graves que tienen que ver con el tema de salud, así como les dije, la destrucción del estado de bienestar en los países del norte. Fíjense que en Italia, al inicio de la pandemia, cuando empezó, por eso febrero, empezó esta cuarentena selectiva y sobre todo en la región norte, otro relevamiento hizo que salieran los datos. Italia tenía en ese momento una fábrica local de respiradores y 107 fábricas de armas. Cuestión de las armas, ¿no es cierto?, que Italia le vende a los países y a los dictadores de Medio Oriente, por lo cual después los refugiados se tienen que escapar y después no los reciben y los dejan morir en las barcas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, toda esta visibilización de estos contrastes, incoherencia, empezó a revelar también hasta conceptos antropológicamente terribles y nefastos, como el concepto de sanidad selectiva. Sanidad selectiva era, claro, no había respiradores, ¿a quién conectamos? Entonces, y bueno, a ver, los ancianos no, ¿no? En el norte de Italia, la primer, digamos, muerte generalizada fue en los geriátricos, porque justamente había habido una destrucción de centros de atención primaria de la salud y se elegía, ¿no? Se elegía la vida. Hubo una campaña muy buena, que la verdad que con muchos movimientos hicimos con la comunidad de San Egidio,
que era precisamente poner de relieve la cultura del descarte, ¿no? Como, o sea, visibilizada en medidas como esta. ¿Por qué se llamaba sanidad selectiva? Porque incluso se le quería dar hasta como una fundamentación jurídica. Como los ancianos tienen una tesis de esperanza de vida menor, implica que prácticamente hay una reducción legal del valor de dicha vida, ¿no? Esto, digamos, estas son las cuestiones antropológicas profundas, ¿no? Que revela, cuando el Papa habla de la necesidad de una conversión ecológica, nosotros podemos cometer el error de quedarnos prácticamente en algo muy importante, que es un paso de considerar el impacto social, económico y ambiental, que ya es un gran logro, pero la Laudato Si pone el cuarto aspecto, ¿no? Acá me pongo un poquito ya en el juzgar, que es la cuestión antropológica, ¿no? Detectando, digamos, estas fallas escandalosas, estructurales, estas incoherencias, inconsistencias, es muy importante empezar a detectar el problema antropológico profundo que tiene que ser parte de esa conversión, ¿no? de eso que el Papa llama la ecología integral, que también podemos, de algún modo, tomar como un concepto reductivo, ¿no? Ecología integral no es solamente la incorporación del ambiente, es la concepción misma de la vida, donde se integra en la lectura de una única crisis con distintas caras, social, ambiental, antropológica, económica, está también la semilla misma de lo que tiene que ser una conversión. Dentro de todas estas cuestiones, que son solo algunos ejemplos, ustedes tendrán muchísimos más en este tiempo, en el actuar en las comunidades, en los barrios, en las parroquias, tenemos muchas luces. En primer lugar, lo que el mismo Papa Francisco lideró, ¿no? Digamos, todos estos gestos comunicacionales simbólicos, ¿no es cierto?, de su soledad en Plaza San Pedro, de reformular las catequesis de los miércoles, ¿no? Para que no quedara en una espiritualidad abstracta, sino concretamente de qué modo ir encarnando esta conversión. El Pacto Global Educativo, o sea, digamos, todas cuestiones que no son eventos, sino que son procesos. La Fratelli Tutti, ¿no? Que para mí es un documento impresionante, así como la Laudato Si nos marcaba muchas cuestiones del qué, la Fratelli Tutti marca los cómo, por supuesto no como receta ni como enlatado, sino muchos cómo llevar adelante las cuestiones enunciadas, bueno, en esta trilogía que son los documentos de la Evangelii Gaudium, el Laudato Si y Fratelli Tutti. Y también todas las semillas de creatividad en los jóvenes, cómo hemos asistido a toda esta donación de voluntariado, de ofrecerse a hacer las compras por las personas en riesgo, tanto porque tenían enfermedades de base o por una cuestión de edad. El ofrecerse realmente a ir a situaciones de mucha peligrosidad para poder dar una mano, la generosidad, o sea, la generosidad, yo acá, digamos, al menos en las parroquias que estoy vinculada en Cava, todo lo que fue la colecta de Cáritas, que hubo parroquias que lo triplicaron, y lo triplicaron, a ver, no por una cuestión mágica, yo tengo amigos concretamente que todo lo que ahorraron de tener el auto parado en el garage y no salir más una vez por semana a comer afuera. Algunos sí aprovecharon a lo mejor el cupo de los $200 o $50 para atesorar, pero muchísimos ese ahorro que hicieron en consumo, que después se dieron cuenta cuánto era también no un consumo no esencial o un consumo superfluo, lo donaron a las colectas de Cáritas o a los distintos comités de emergencia de pandemia.
Entonces, digamos, tenemos señales que van para el mediano y largo plazo, que son todos estos procesos que la misma acción gestual, comunicacional y de proyecto ha lanzado el Papa Francisco, y todas las semillas de vida, de esperanza que se han generado en solidaridad, y que están marcando cuáles son estos nuevos paradigmas o cuáles son estos conceptos o categorías que se están haciendo espacio también desde el punto de vista semántico. Entonces paso al juzgar. Tenemos otra pregunta, ¿no? Digamos, la humanidad toma conciencia, ¿no? Pero ¿se cambiará? ¿No? ¿Saldremos mejores? ¿Se cambiará? Y acá está el ya, pero el no todavía, ¿no? Lo que es, digamos, también todo nuestro transitar del ya, pero el no todavía. Si uno mira, a ver, en la historia, la verdad que las crisis y los cambios estructurales se han dado cuando cambiaron las relaciones de poder, ¿no? O sea, digamos, cuando estamos hablando de cambios estructurales, un cambio de relaciones de poder, y eso no está dicho todavía que haya ocurrido. Hay también algunas señales positivas. Una es lo que esperamos, que al menos este cambio de Trump por Biden en el norte del mundo, todo lo que tenga que ver con cambio climático, con el reconocimiento del Acuerdo de París, tenga una mejor recepción que no con la negación de Trump, como, digamos, él directamente se separó de los acuerdos. Sabemos que por eso también no hay que poner tampoco demasiadas fichas, porque, digamos, la política exterior de Estados Unidos en materia comunicacional y armamentista no ha cambiado, sean demócratas o republicanos, pero al menos en la cuestión del ambiente o la salud o los programas que había iniciado Obama de salud pública puedan ser recuperados. Si vemos Brasil, Bolsonaro, por eso, digamos, son, digamos, de los más cercanos y poderosos, no hay, por eso, digamos, señales así muy positivas. Pero sí hay algunos signos, primero porque, a ver, es importante detenernos un poquito también en cómo hay dos grandes clasificaciones de crisis, ¿no? Hay muchas clasificaciones de las crisis, pero esta me parece que es una de las más adecuadas, que tiene que ver con la distinción entre una crisis entrópica y dialéctica, ¿no? O sea, cómo las pensamos. Entrópica es cuando, vamos primero por la dialéctica. La dialéctica es cuando se produce en una sociedad una crisis, un conflicto, pero está dentro de ese conflicto, dentro de esa crisis, en el seno de esa sociedad, las posibilidades de encontrar un camino de salida. El ejemplo más redondito es el de la Revolución Francesa, ¿no? Donde imperfectamente realizadas, libertad, igualdad y fraternidad estaban ahí como, digamos, encerraditas, y por eso, digamos, con distintos niveles, según, digamos, los países, distintos grados de avance, imperfectamente realizadas, pero de algún modo llevadas adelante. En cambio, la entrópica es la donde prácticamente implosiona, porque no hay posibilidad de encontrar en el seno de la misma crisis el camino de salida. Y históricamente, por eso el ejemplo más redondo es la caída del Imperio Romano, ¿no? Que tuvo que después construirse sobre otras bases. Y acá muchos autores están viendo lo mismo, ¿no? Que, digamos, los nuevos paradigmas dentro de esta pandemia, que en definitiva puso al mundo de rodillas, un virus que dicen que pesa entre 2 y 5 gramos, está revelando y poniendo en discusión cuestiones que todavía eso no sabemos, si van a generar o no cambios estructurales. Pero sí hay muchas señales de mucha esperanza, muy positivas. Y acá la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia es un primer punto
que tiene que empujar, que tiene que seguir traccionando a estas fuentes de solidaridad, ¿no? Que son gestos de solidaridad en medio del individualismo. Entonces hay que activar la acción, pero la acción siempre unida con el pensamiento, la creatividad, sobre todo en contextos económicos difíciles, como estamos viviendo en nuestro país, en América Latina, donde también el contexto social y económico es diferente de los países del norte. Hay palabritas muy importantes que son generatividad, creatividad y foco. Foco no para, digamos, focalizar y perder la visión del conjunto, sino cuando hay restricciones económicas o restricciones financieras, fundamentalmente ahora me refiero a nuestro país, ¿no? Que la pandemia nos golpeó en casi, uno puede decir casi 50 años, ¿no? Que venimos en declive con algunas señales que tuvimos de recuperación, pero digamos siempre con un mayor aumento de la desigualdad, de la pobreza, etc. Entonces poner foco sobre todo en, como dice el Papa Francisco, ¿no? En que la conversión implica no plantearse esas cuestiones de revolución de 24 horas que de siempre van a perjudicar a los más pobres, porque como les señalé, los más poderosos, los más ricos liquidan posiciones en Wall Street y rápidamente se salvan o se van a los búnkers que ya tienen preparados, ¿no? Entonces, el Papa se habla mucho y estamos, bueno, trabajando también en todos estos equipos de alrededor del dicasterio y de economía de Francisco, de la transición justa, ¿no? O sea, de trabajar cuidando al trabajador, digamos, la protección social, el trabajador, pero sabiendo que hay un cambio en el trabajo, pero que el paso que demos, por eso foco, creatividad y generatividad, el paso que demos sea el paso en la dirección correcta, ¿no? Después en el actuar voy a poner algunos ejemplos. ¿Qué es lo que a la luz del juzgar se reveló? Y algunas cosas ya sabemos más, ¿no? Digamos, hay algunas cosas que sabemos que le dimos muy poca bolilla a los bienes comunes, ¿no? Digamos, muy poca, estamos esperando la vacuna, por supuesto, y que llegue para todos, que llegue como un bien común, que también eso todavía no se sabe si va a estar todavía sujeto a la ley de patentes, está muy discutido, hay una campaña mundial en ese sentido, el Papa también ha hablado mucho, pero destruimos y descuidamos la gran vacuna, ¿no? Que nos ofrecía la casa común, que eran los biomas, ¿no? O sea, los ecosistemas. La destrucción de los ecosistemas rompió esa vacuna natural, por lo cual los virus se acercan a los animales, hemos eliminado los depredadores, ¿no es cierto?, que se comían los roedores, las ratas son los que albergan este tipo de virus que a medida que se acercan a los lugares urbanos necesitan los virus encontrar un nuevo alojamiento que es el de los seres humanos. Entonces buscamos una vacuna, destruimos una que ya existía. Y en este juzgar entonces empiezan a aparecer estas nuevos paradigmas, como nuevas categorías semánticas que todavía no tienen mucho espacio, pero empiezan a instalarse como categorías políticas, categorías económicas, que es la categoría del cuidado. En esto hago un paréntesis, ustedes saben que tuvimos hace poquito el Economía de Francisco, ¿no? Que realmente fue una cosa impresionante, por supuesto, muy poco levantada por los medios de comunicación, pero a nivel de red de redes de jóvenes en todo el mundo, bueno, desde el primero al segundo día solo ahora se está, digamos, haciendo todo ese punteo, 45.000
visualizaciones que no son vistas, ¿no? Porque la diferencia entre vista y visualización es el tiempo, ¿no? que digamos en un video de YouTube permanece, digamos, eso no sale por los likes ni por la cantidad, sino que lo tiene que hacer una empresa. Pero para mí justamente lo importante es cuál fue el fundamento también de la conformación de este proceso. Saben que en la vida de Francisco, bueno, el mismo nombre del Papa Francisco es un cambio de paradigma en el papado, pero la elección de Francisco de Asís, digamos, no solo desde el Dei repara mi iglesia, la Laudato Si y ahora la Fratelli Tutti, cuando el Papa hizo este llamado a los jóvenes, hubo como una centralidad de poner los excluidos en el centro, ¿no? del diseño, esto recién empieza, de un nuevo sistema económico. Ustedes no sé si saben que Giotto, bueno, los que visitaron Asís, vieron la Basílica de San Francisco, que están los 28 mosaicos de Giotto, ¿no? Que en el siglo XIII se le encargó, a Giotto ya había muerto Francisco de Asís, y que pintaran los mosaicos con la vida. Pero Giotto pintó 29 y hay 28. El 29 que se excluyó es el beso al leproso. ¿Por qué? Porque la élite, la burguesía que le pagó a Giotto en su momento, no quiso que apareciera el beso al leproso y era feo, ¿no? Era feo decir, bueno, que en Asís había habido leprosos, ¿no? Siempre invisibilizamos al que sufre, a eso, ¿no? Ya no es ni siquiera exclusión, sino invisibilización. Entonces la centralidad de repensar la economía era que también los jóvenes, con su participación y con sus propuestas, de algún modo recuperaran ese mosaico 29. ¿Por qué? Porque el episodio en la vida de San Francisco de Asís del beso al leproso es como el preámbulo del Cántico de las Criaturas, ¿no? Digamos, no hay, o sea, el hecho de poner la centralidad del más necesitado, del invisibilizado, del excluido, del olvidado, hace que se abra también una perspectiva única de integración con la casa común y esta cuestión antropológica encuentre su justo lugar. Esto, digamos, un paréntesis que tiene que ver un poco como ya las pistas de estas nuevas categorías, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, con incluso hasta revisar, esto después lo podemos ampliar en el momento del diálogo, revisar hasta el mismo desarrollo de los derechos humanos, ¿no? Donde podemos estar hasta en un momento de nombre de los derechos humanos, estar en una abstracción. Y la pandemia puso la persona concreta, que sufre, que está sola, que por la edad está restringida de un montón de cosas, con razón y sin razón, que tiene hambre, que necesita cuidado, que necesita elementos de higiene, que necesita una atención rápida de la salud. Entonces, en el actuar, bueno, el actuar hay para todos los niveles. A mí me interesa, ustedes tienen, la verdad, como sacerdotes, una cuestión de privilegio porque están con todo, o sea, están con la necesidad próxima e inmediata, ¿no? De la persona concreta que justamente sufre, tiene hambre, está sola, espiritualmente, materialmente, pero digamos también son actores sociales importantes, son demandados por organismos ecuménicos, son demandados por organismos sociales y son demandados también por las autoridades políticas, sindicales, autoridades económicas, a dar una palabra, una orientación y también a combinar, ¿no? Toda, digamos, esta cuestión de la denuncia profética, pero también, digamos, con la transición justa, ¿no? Sabiendo que el tema del cuidado, cualquier cuestión
que perjudique a los más pobres tiene que ser como muy, muy analizada, poniendo la centralidad del cuidado. Entonces, comienzo esta parte del actuar con algo que me parece que es clave y que sirve para todos, y que es el número 78 de la Fratelli Tutti. Porque muchas veces pasa, cuando uno habla de estas cosas, ¿no? Yo hablé, digamos, las cuestiones de la macroeconomía, de la cuestión de las finanzas, del mercado, de la crisis, y claro, el ciudadano, digamos, la persona común, sencilla, nosotros, cada uno de nosotros somos ciudadanos, dice, uy, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿No? Y yo creo que el Papa Francisco, justamente también por toda la sabiduría de la experiencia, puso en el punto 78 algo que es irrenunciable, ¿no? Independientemente del lugar que tengamos dentro de la escala social. Y es que dice, es posible comenzar de abajo y de a uno, ¿no? Digamos, ¿quién no está abajo? Todos estamos bien abajo, y ¿quién no tenemos un uno, un otro con el cual podamos actuar? Dice, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Entonces esto me parece que es la clave, ¿no? Como el humus, ¿no? El humus espiritual, para después poder, tener también esa fuerza, el discernimiento de, en el lugar que nos ocupe, ir avanzando en ese paso justo, dentro de la transición justa, pero que vaya también colaborando en este cambio de paradigma. ¿Qué es lo que veo en el actuar que es muy importante? Y justamente ustedes que se ven trabajando en distintos niveles y también demandados por los actores sociales y políticos. Uno es, incluso en la formación, ¿no? Cuando ustedes hacen la formación de los grupos juveniles, en las parroquias, ayudar a hacer la discusión de los dilemas, ¿no? de los conflictos, o sea, la formación de las conciencias, ¿no? La formación de las conciencias no es, digamos, tirar el dogma por la cabeza de nadie, sino formar las conciencias en el discernimiento de cuál, ¿no? Es el mayor bien posible que podemos actuar dentro de lo que tenemos concretamente. Esto dentro de lo que es todo este año de trabajo de economía de Francisco, con los jóvenes de todo el mundo, que por supuesto nunca nos imaginábamos que los mismos jóvenes iban a autogenerar estos grupos de trabajo y de reflexión, pero lo que resultó en la formación de las conciencias fue trabajar los dilemas. Entonces, los 12 aldeas, villaggi, que los mismos jóvenes se reagruparon para trabajar, no se mostraba, por eso digamos, lo negativo, sino se trabajaba las conflictividades, los dilemas, los contrastes, ¿no? Por ejemplo, una de las aldeas se llamó el CO2 de la inequidad, ¿no? Como diciendo, a ver, la diversidad es muy buena, porque justamente Dios nos hizo libres a su imagen y semejanza y todos distintos. Pero cuando la diversidad excede un límite donde se convierte prácticamente en la defensa del individualismo, es tóxico y genera estas desigualdades estructurales. Entonces, ¿cómo compatibilizar la vocación específica, la diversidad, ¿no? El llamado
a ser un estudioso, un investigador, a ser un agente de cambio, a trabajar una Cáritas, una ONG o a ser un emprendedor individual o de la economía social. Otra era la cuestión de energía y pobreza, ¿no? Cómo el acceso a la energía, ¿no? hace que muchos en el conurbano tengan que pagar una fortuna, ¿no es cierto?, una bómbola de gas, o tener casi a un precio subsidiado en los grandes centros urbanos, ¿no? Entonces, cómo estas cuestiones, que son, digamos, tan prácticas, tan cotidianas, son las que es necesario intervenir para cambiar y que no sigan profundizando la pobreza. Otro de los grupos que ellos llamaron era justamente vocación y utilidades, o vocación y lucro. Cómo combinar la vocación empresarial, pero donde no haya diferenciación entre la elección del bien común y la posibilidad, digamos, de ser un empresario exitoso, o sea, exitoso en el sentido de generar fuentes de trabajo, de poder producir en términos de cuidado ambiental, de cómo reciclo y cómo elijo mis insumos para que estos no generen después desperdicios que van a seguir afectando a la casa común. Otro que llamó administración y DOM, o sea, también en una gestión de una organización, de una empresa, ¿cuál es el elemento de la gratuidad? ¿No? Que la gratuidad no es, digamos, lo gratis, ni la justificación de un trabajo esclavo, sino el asignar el valor, o sea, es el valor que no tiene precio. Un trabajador asalariado también que tiene que tener una dosis de gratuidad. El voluntariado, digamos, sin duda, que es, digamos, la máxima expresión, pero cómo la gestión de una organización no puede desvincularse, y eso es lo que revela lo que les decía en el juzgar, ¿no? Digamos, esta crisis sistémica, digamos, esta crisis no puede encontrar la respuesta dentro del paradigma dominante. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el pensamiento único separó de la economía y de la gestión de negocios el esquema de los valores. Entonces, la nueva integración de una ética aplicada, implica revisar todos estos conceptos. Y por supuesto que ustedes deben conocer, pero montones de empresarios donde ya no hay una disociación entre la vocación social y la capacidad empresarial, ¿no? O sea, hay muchos empresarios que no solo están reconvirtiendo sus empresas, sino que muchos están generando nuevas empresas donde esto, a lo mejor escucharon hablar de la economía circular, ¿no? Desde el momento cero, se piensa qué voy a hacer con los residuos, se piensa cómo voy a potenciar el trabajo humano en una sociedad del siglo XXI que va desvalorizando ciertos empleos y va necesitando la creación de nuevos, teniendo en cuenta que hay personas de muy baja calificación. Entonces, ¿cuáles son los sectores de empleabilidad donde más rápidamente se puede dar trabajo sin una calificación universitaria o técnica específica? Otro de estas tensiones, dilemas, que fue muy importante, por eso les puse el ejemplo de la 107 fábrica de armas, era uno de los grupos que los jóvenes trabajaron, que era economía y paz, ¿no? O sea, no se puede seguir avanzando, así como en el documento final, este primer documentito que le presentaron al Papa de las propuestas, se habla de seguir a nivel internacional denunciando los paraísos fiscales, es también haciendo acciones de incidencia donde a los distintos niveles la reconversión de los presupuestos públicos no tenga estas incoherencias de priorizar
el aumento de los presupuestos en la carrera armamentista y en detrimento, destrucción de los programas de salud, de educación, de cuidado, ¿no? de reconocimiento hasta del trabajo doméstico de la mujer, etc. Entonces, en este grupo de Economía y Paz se trabajó mucho este tema, ¿no? Con propuestas concretas de incidencia frente a los gobiernos. Entonces, esto me parecía importante en el actuar, que la discusión de la renta básica, ¿no? Justamente también la discusión de la renta básica, que pasa que a veces en Argentina tenemos tan poca capacidad de argumentación y de debate que todo parece profundizar la grieta, ¿no? Entonces, renta básica no, porque es dar más plata a los que no trabajan. Entonces, bueno, todo instrumento tiene que ser analizado en el contexto que se aplica y en qué proceso previo puede haber para que esto realmente sea beneficioso para el conjunto de la sociedad. Por supuesto que en Argentina, con la superposición de programas nacionales, subnacionales, provinciales, municipales, no se puede, digamos, lanzar una renta básica mientras no se haga un registro lo más unificado de titulares de derechos, de beneficiarios. Digamos, son cuestiones, digamos, que en el debate a todo nivel, a nosotros nos pueden dar como una ventana de oportunidad de poder incidir en el marco de la pandemia a todos estos niveles, ¿no? Como decía el Papa Francisco en este número 78, ¿no? Desde el uno por uno, desde la proximidad, hasta poder también trabajar las cuestiones que ahora son de carácter más estructural. Bueno, yo me detendría acá porque hay, digamos, unas cuantas cosas que pienso que en el diálogo van a surgir, ¿no? Pero me parecía importante como poder presentar de un modo sistémico, integral, ¿no? Tanto el ver las luces y sombras de un diagnóstico también muy doloroso, pero también con mucha semilla de esperanza. ¿Cuál es el juicio valorativo que nos marca la normalidad que no queremos recuperar, ¿no? Pero una nueva normalidad que nos vaya poniendo en estas categorías del cuidado, del samaritano, ¿no? Digamos, el samaritano es el leitmotiv de Fratelli Tutti, pero no solo del Papa Francisco. Amartya Sen, que ha sido el primer Nobel que rompió un poco la cuestión del pensamiento único, centrado solo sobre el economicismo, y gana el Nobel por decir que el desarrollo humano tiene muchas facetas más allá del puro crecimiento económico, pone en el libro La idea de la justicia, que es un libro maravilloso, un poco gordo, pero muy importante. Él, como economista indio, formado en Oxford, agnóstico, como el ejemplo más acabado que encontró en la historia y en el desarrollo del pensamiento filosófico, sociológico, etcétera, de quién es el prójimo, lo pone en la parábola del samaritano, ¿no? Porque el samaritano cambia el sujeto. No dice, a ver, ¿qué me pasa a mí como el levita, si este es un ladrón y yo me acerco y ayudo, sino qué le pasa a él si no me comprometo, ¿no? ¿Qué le pasa? Y aparte fue muy concreto, porque puso la mano en el bolsillo, le pagó al posadero, y encima que si el samaritano, digamos que si el malherido hubiera estado bien, se mataban a palos porque eran pueblos enemigos y contrarios, y sin embargo el samaritano se pone la mano en el bolsillo, le paga la posada, y encima le dice, si algo falta yo paso mañana y te lo completo. O sea, el ejemplo también de arremangarse, de no solo ver a un prójimo donde, digamos, la grieta le hubiera dicho, y hasta con mayor justificación de los otros dos que eran de su mismo pueblo, sino encima arremangarse y que le doliera el bolsillo por tratar de paliar esa situación. Así que bueno, me detengo acá y abrimos el diálogo, si les parece. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Yo voy a, los que se vayan levantando la mano y voy anotando la lista y vamos formulando la pregunta.
de que si alguno quiere intervenir. Goti está levantando la mano, Cote. ¿Quién? Goti. Sí, disculpa, no lo vi. Bueno, estás muteado, Goti, así que te habilitemos para que puedas. Muchas gracias. Ahí. Ahí. Ahí Me está. silenciaste. Muchas gracias, Cristina, por, por tu compartida, la verdad que muy buena, ¿no? Enriquece mucho. Yo pienso que un tema central en todo esto es todo el tema del trabajo, ¿no? Que vos más hacia la última parte estuviste avanzando más, ¿no? A medida que ibas hablando, yo decía, y el tema del trabajo no aparece, bueno, apareció un poco más sobre el final, digamos, ¿no? Evidentemente creo que no hay forma de trabajar por un mundo menos desigual que si no vamos a la raíz del tema, que me parece que pasa por el trabajo, ¿no? Por el acceso al trabajo, por el desarrollo de fuentes de trabajo, y creo que es un tema que si antes estaba complicado, ahora con esto se ha complicado bastante más. Y creo que es un tema a la vez que, vos en un momento creo que lo dijiste, ¿no? Más allá de la pandemia, viene siendo el tema del trabajo un proceso mundial donde muchísimos trabajos van desapareciendo y donde van apareciendo otros, quizás van apareciendo otros, pero pareciera como que menos cantidad de gente que pueda acceder a esos trabajos, ¿no? Porque van a ser menos los necesarios y porque la gente no está capacitada para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, por una parte, me parece que, digo, no sé cómo, en el hacer, cómo se puede trabajar más por desarrollar el tema del trabajo, ¿no? Por otra parte, también va relacionado obviamente todo esto con la forma en que se van ordenando las economías y digo, no tengo mucha capacidad para jugar, pero voy escuchando voces, ¿no? Y alguna de las voces que uno escucha es en este tiempo, en la Argentina en concreto, y por ejemplo que el cargar con mucha carga impositiva, lejos de fomentar nuevas opciones de trabajo, va como con muchas situaciones como achicando esas posibilidades. No sé cómo se puede encontrar como el equilibrio ahí, ¿no? Entre digamos, un tema positivo necesario y justo, y a la vez un tema positivo que no aplaste la posibilidad de desarrollar fuentes de trabajo, ¿no? Y también pensaba un poquito también como un paradigma, digamos, ¿no? O una cosa más que paradigma, como algo digamos, que me deja perplejo. Por una parte, yo estoy totalmente feliz del cambio que va a haber en Estados Unidos por muchas situaciones, entre las que vos nombraste, ¿no? Más internacionales, como la vuelta de Estados Unidos a la mesa de cambio climático y demás. Bueno, además, nada, estilos, digamos, ¿no? De gobierno, de conducción, que realmente a mí me costaba mucho ver en Trump. Pero a la vez uno escucha también y ve que una de las cosas que logró Trump fue justamente esto de revalorizar el trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y muchos de los que lo han votado antes y los que lo siguen votando ahora son aquellos que se han visto beneficiados por esa disminución del desempleo o aumento del empleo en su gestión, digamos, ¿no? Entonces, nada, son como cosas como contradictorias, pero digamos,
porque ahí pudo surgir, en medio de todo lo que uno puede criticar de este gobierno, porque pudo surgir ahí también esa valorización del trabajo y esas nuevas fuentes de trabajo que muchos pudieron ver y valorar, y que por eso, más allá de muchas cosas, lo siguieron votando a este hombre, ¿no? No sé si es muchas cosas a la vez, pero bueno. Bueno, la verdad que Goti tocaste temas muy, muy cruciales, ¿no? Así que bueno, empiezo a compartir algunas cosas porque hay como también distintos niveles de intervención. Nosotros hemos trabajado y estamos, digamos, también, digamos, como una bajada a la realidad argentina, la cuestión de tierra, techo y trabajo, ¿no? Tierra, techo y trabajo, que son como tres pistas fundamentales en términos de caminos de inclusividad. La cuestión del trabajo, por eso digo, también pegó en América Latina de un modo diferente a los países del norte por la cuestión de la informalidad, ¿no? Digamos, la informalidad laboral se une a la carencia de protección social, ¿no? Si bien estamos ya en el siglo XXI, donde no podemos decir, no, porque como cada vez son menos los que trabajan en relación de dependencia, cada vez menos, bueno, eso la verdad que hace muchos años, en muchos países, el sistema de protección social no se define en función de los que trabajan en relación de dependencia. Primero porque hay muchísimo trabajo público en todos lados, muchísimo trabajo autónomo, sino que esa es una de las claves precisamente de parte de las políticas públicas de cómo redistribuir los ingresos del tesoro, ¿no? O sea, no es que, o sea, hay que empezar. ¿Cuáles son, digamos, las privaciones básicas, ¿no es cierto?, de las personas? Ese como derecho mínimo de subsistencia, que por eso es como la clave también de la renta básica, de poder tener como derecho humano una canasta básica de indigencia, y a partir de ese monto que todo desaparezca, o sea, justamente una buena política y una buena reestructuración y reemplazo por un programa de renta básica, que es lo que en América Latina la CEPAL también está, requiere como una ingeniería, o sea, una ingeniería de bases de datos, diríamos, entre AFIP, ANSES, porque una vez que se determina esa canasta básica de indigencia, todo, hasta la jubilación que esté por ese monto, debería unificarse. Y a partir de ahí, sí, quien, digamos, tiene un derecho adquirido en jubilación, quien tiene un programa especial por una discapacidad o porque necesita alfabetización. Es un poco esto que les decía, lo que trajo Amartya Sen. La asistencia no va a desaparecer, pero una auténtica mirada humanista hace que una vez que yo cubro la asistencia con una buena política pública, tengo que poner el esfuerzo en cuáles son esas habilidades todavía escondidas, ¿no es cierto?, o no desarrolladas. Es decir, que no hace falta que tiene que hacer una maestría o la universidad, puede ser un excelente cuidador ambiental, ¿no? Y eso es lo que hoy ha revelado que precisamente la destrucción y el abandono de los biomas, de los ecosistemas, daría muchísimo trabajo con no mucha calificación, sí por supuesto una calificación profesional, pero ni siquiera terciaria, ni universitaria, ni de posgrado, para, digamos, el cuidado de los bienes naturales, o el cuidado de la atención domiciliaria a una persona adulto mayor, ¿no es cierto? Por supuesto se necesita una calidad humana, pero después, en cuanto a una capacitación específica y técnica, daría mucho lugar. Entonces, eso es lo que, para empezar a responder tu pregunta. El problema que tenemos en Argentina particularmente
y es lo que después también engancho con la cuestión de este pseudo éxito de Trump, son las soluciones cortoplacistas. En el caso de Trump, una solución cortoplacista que después desarrollo, y en el caso de Argentina,